Mi esposa guardó silencio mientras su hermano decía, no perteneces a nuestro viaje familiar en yate, me eliminó de la lista de invitados, regaló mi cabina y me dijo que me fuera a casa. Luego la tripulación me saludó, bienvenido a bordo, señor. Y todos palidecieron. Esa mañana, el hermano menor de mi esposa me miró a los ojos en el muelle de yates y dijo, no perteneces aquí. Luego vi a la tripulación eliminar mi nombre de la lista de invitados, llevarse mi equipaje y entregar la llave de mi cabina a su mejor amigo mientras mi propia esposa permanecía allí en silencio, fingiendo no ver lo que sucedía. Lo que dolió no fue el yate. Fue darme cuenta de que esta familia me había estado borrando durante años, lenta y educadamente, una humillación a la vez. Pero cometieron un error. Olvidaron qué nombre estaba realmente en los documentos de propiedad. Y en el momento en que la tripulación me saludó y dijo, bienvenido a bordo, señor. El propietario está ahora a bordo, cada sonrisa en ese muelle desapareció. Hay algo de lo que la gente no habla lo suficiente. A veces la traición más profunda no proviene de los enemigos. Proviene de sentarte en una mesa donde todos se benefician de tu lealtad mientras tratan silenciosamente tu presencia como si fuera temporal. Pasé años confundiendo la paciencia con el amor y el silencio con el respeto. Antes de comenzar, díganme desde dónde están escuchando esta noche. ¿Y alguna vez se han quedado callados solo para mantener la paz dentro de una familia que nunca protegió la suya? Porque lo que pasó en ese yate no empezó en el muelle. Empezó años antes. Lo primero que noté en el puerto de Newport no fue el yate. Fue la forma en que nadie parecía sorprendido de ver a todos excepto a mí. Deline salió del auto a mi lado, alisando la parte delantera de su vestido de lino crema. El viento que venía del agua levantó las puntas de su cabello, y por un segundo se vio como la mujer con la que me casé, tranquila, pulida, imposible de leer cuando más importaba. Al otro lado del muelle, los cuales ya estaban reunidos alrededor de bandejas de champán como si hubieran sido preparados para una sesión de fotos de revista. Su madre, Odessa, estaba de pie cerca de la puerta de embarque. Corbin, el hermano menor de mi esposa, se reía demasiado fuerte con su amigo, Kestrel Wynne. Kestrel tenía gafas de sol enganchadas en el cuello de su camisa, y el tipo de sonrisa que usan los hombres cuando saben que alguien más pagó por la vista. Rodé mi maleta hacia la mesa de registro. Una joven con una chaqueta azul marino miró la lista de pasajeros. ¿Nombres, señor? Teron Ball. Ella revisó la tableta. Su dedo se detuvo. Luego buscó de nuevo. La pequeña pausa me dijo más que sus palabras. Lo siento, señor, dijo cuidadosamente. No veo su nombre aquí. Deline se movió a mi lado. Debe haber algún error, dijo. Pero lo dijo en voz baja. No a Corbin, no a la gerente. Solo al aire donde la gente educada deja morir las verdades incoables. La empleada se agachó y quitó la etiqueta de embarque de cuero marrón del asa de mi maleta. Tenía mi nombre en relieve de la temporada pasada. Teron Ball. Las letras estaban desgastadas en las esquinas. La sostuvo como si lamentara tocarla. Se la quité antes de que pudiera decidir dónde ponerla. La doblé una vez. La deslicé en el bolsillo interior de mi chaqueta deportiva. Ese fue el momento en que aprendí que el silencio podía humillar a un hombre tan limpiamente como la crueldad. Corbin apareció a nuestro lado con una copa de champán en la mano. Teron, dijo como si acabara de notarme. Esto es incómodo. Lo miré. Lo es. Dio una pequeña risa y miró hacia los demás. Algunos miembros de la familia de repente encontraron el agua muy interesante. Honestamente, hombre, el yate está lleno. Tuvimos algunos cambios de cabina de último minuto. Tal vez sea mejor que te quedes fuera de este. Kestrel se apoyó contra la barandilla detrás de él, sosteniendo un sobre de embarque. El sobre de mi cabina. Reconocí el número antes de reconocer el nombre. Sweet Harbor Master. La misma cabina que yo había aprobado durante la remodelación 2 inviernos antes. Impreso en el frente estaba Kestrel Wynne. Corbin bajó la voz, pero no lo suficiente. De todos modos, realmente no perteneces a este viaje. Ahí estaba. Sin adornos, sin suavizar,
sin quedar enterrado bajo la falta de comunicación o el estrés familiar. Solo la verdad tal como él la veía. Miré a Adeline. Esperé. Un esposo no debería tener que rogarle a su esposa que diga basta. Esa palabra debería surgir naturalmente cuando alguien intenta avergonzar a la persona a la que prometió apoyar. Pero Adeline solo apretó los labios y miró hacia el muelle. ¿Podemos simplemente mantener la paz por un fin de semana?, susurró. Eso dolió más que Corbin sonriéndome porque Corbin siempre me había querido fuera del círculo. Adeline sabía que yo había estado allí durante años sosteniendo el círculo. Por un segundo, consideré irme. No porque le creyera. Había construido demasiado en mi vida como para dejar que un hombre como Corbin me definiera en una puerta de embarque. Pero hay un tipo de cansancio que llega cuando la persona que amas te pide que desaparezcas porque tu dolor es inconveniente. ¿Alguna vez has estado al lado de alguien a quien amabas y te has dado cuenta de que estaban dispuestos a dejar que te humillaran solo para evitar conflictos? Si lo has hecho, ¿sabes por qué no respondí de inmediato? Corbin tomó mi silencio como rendición. Bien, dijo. No convirtamos esto en un gran problema. Entonces una voz detrás de mí cortó el viento. Señor Val. Me volví. La gerente de la tripulación de la Marina caminaba rápido desde la pasarela. Su expresión era profesional, pero su postura cambió en el momento en que me alcanzó. Respetuosa, segura. Hemos estado esperando su autorización, señor. La sonrisa de Corbin se desvaneció. La gerente miró a la tripulación y habló lo suficientemente claro como para que todos cerca de la puerta escucharan. Bienvenido a bordo, señor Val. El propietario está ahora a bordo. El muelle se quedó quieto. No en silencio, quieto, hay una diferencia. Kestrel bajó su bebida. Odessa parpadeó como si alguien hubiera encendido luces fuertes en una habitación que ella creía controlar. Adeline finalmente me miró y esta vez no había actuación en su rostro. Solo conmoción. La mano de Corbin se apretó alrededor de su copa. No sonreí. No dije te lo dije. No expliqué el acuerdo de compra, las cuentas de mantenimiento, los documentos de seguro ni los años de firmas silenciosas que permitieron que ese yate funcionara mientras los Kual lo llamaban su tradición familiar. Simplemente recogí mi maleta. El miembro de la tripulación se hizo a un lado. Por aquí, señor. Mientras subía por la pasarela, sentí la etiqueta de cuero doblada dentro del bolsillo de mi abrigo presionando ligeramente contra mi pecho. Detrás de mí, alguien forzó una risa. Alguien más susurró mi nombre. Corbin no dijo nada. Eso era nuevo. La madera de teca de la cubierta estaba cálida bajo mis zapatos. El puerto se abrió detrás de nosotros con una luz azul plateada. Lo suficientemente hermoso como para hacer que un hombre olvide lo que la gente es capaz de hacer en lugares hermosos. Pero no lo olvidé. De pie en la barandilla, escuché a la familia Kual tratando de recuperar sus modales detrás de mí. Y entendí algo con dolorosa claridad. Esto nunca se trató de un viaje en yate. Se trataba de todos los años que confundí ser tolerado con ser aceptado. El motor arrancó con un zumbido bajo y constante debajo de mis zapatos, y el puerto de Newport comenzó a deslizarse hacia atrás. La gente habla de los yates como si fueran cosas pacíficas. Pueden serlo. Pero esa tarde, de pie cerca de la popa con el viento empujando la sal en mi rostro, sentí como si me llevaran más profundamente a una habitación donde todos ya habían acordado no mencionar lo que sucedió en la puerta. Corbin se estaba riendo de nuevo antes de que saliéramos de la marina. Adeline estaba con su madre cerca del salón, sosteniendo una copa de la que apenas bebía. Kestrel ya actuaba como si se hubiera ganado el lugar que le habían entregado. Se apoyó en la barandilla fuera de la cabina superior y apuntó su teléfono al agua. Mi vista para el fin de semana, dijo a la cámara. ¿Mi vista? Esa era la parte que nadie quería decir en voz alta. No era la primera vez que los Kual me hacían sentir temporal. La primera fue nuestra primera Navidad después de que Adeline y yo nos casamos. Traje vino de un pequeño viñedo en Oregón porque Vaughan había mencionado una vez que le gustaba el Pinot Noir. También traje regalos. Nada llamativo, solo considerado.
Cuando llegamos, cada lugar en la mesa tenía una tarjeta escrita a mano, excepto el mío. Odessa me vio parado allí y soltó esa pequeña y suave risa que usan las personas ricas cuando quieren que un error suene encantador. «Oh, Dios mío», dijo. Casi olvidamos nuestro asiento extra. Alguien sacó una silla plegable de la sala de estar y la metió cerca de la esquina del comedor, mitad en el pasillo. Todos se rieron. Sonreí con ellos porque eso es lo que los hombres decentes están entrenados para hacer cuando se avergüenzan en público. Hacerlo más fácil para todos los demás. En aquel entonces me dije a mí mismo que no era nada. Más tarde hubo fotos familiares donde yo estaba en el borde. Luego fotos donde fui recortado por completo. Hubo vacaciones planeadas en mensajes de grupo que nunca vi. Conversaciones de negocios que se detenían en el segundo en que yo entraba en la habitación. Corbin me presentaba una y otra vez como el esposo de Deline, como si mi nombre requiriera demasiado esfuerzo. Lo peor ocurrió cuando Odessa tuvo un susto de salud hace 3 años. Yo cubrí discretamente a un especialista privado cuando los retrasos del seguro se convirtieron en un problema. No lo anuncié. No quería aplausos. 2 meses después, en la cena, Vaughan levantó su copa y agradeció a Corbin por siempre dar un paso al frente cuando esta familia lo necesita. Corbin aceptó los elogios. Deline miró su plato. No dije nada. ¿Alguna vez has ayudado a mantener unida a una familia, solo para darte cuenta de que preferían olvidar que lo hiciste? Se suponía que ese yate cambiaría las cosas. Lo compré después de vender una parte de mi empresa de logística. No para impresionar a nadie. Había pasado suficiente tiempo de mi vida cerca de puertos y patios de carga como para saber que los barcos eran más trabajo que glamour. Pero Deline dijo, tal vez esto les dé a todos algo para compartir. Así que dejé que los documentos incluyeran su nombre bajo una estructura de fideicomiso que Elías Mercer dijo que sería limpia para los impuestos. Sonaba práctico en ese entonces. Ahora, al ver a Kestrel filmar desde la puerta de mi cabina, sentí como si les hubiera construido un escenario y les hubiera entregado las luces. Para el final de la tarde, el personal había trasladado mi maleta a una suite más pequeña debajo de la cubierta. Nadie me lo dijo. Lo encontré yo mismo cuando fui a buscar una camisa limpia. Mi bolso estaba junto a una cama estrecha. El asa girada hacia la pared. Por un rato, simplemente me quedé allí. Luego escuché la voz de Corbin flotando desde el pasillo fuera del salón comedor. Algunas personas firman cheques y creen que eso los hace familia. Kestrel se rió. Corbin continuó. El dinero puede comprar acceso. No puede comprar la sangre. Mi mano fue hacia el marco de la puerta. Casi salgo. Deline apareció al final del pasillo primero. Ella también lo había escuchado. Sé que lo hizo. Se acercó y me tocó el brazo ligeramente. Por favor, no empieces algo, susurró. Miré su mano en mi manga, luego su rostro. No lo hice, dije. Ella no tuvo respuesta para eso. De vuelta en la pequeña suite, saqué la etiqueta de embarque de cuero doblada de mi bolsillo y la puse sobre la cómoda. No me habían eliminado todo a la vez. Lo habían hecho centímetro a centímetro, favor por favor, silencio por silencio, hasta que una tarde en un muelle, Corbin finalmente dijo lo que el resto de ellos había estado practicando durante años. Esa noche, dejé de preguntar si Corbin me odiaba. Empecé a preguntar por qué todos los demás estaban dispuestos a permitirlo. Para cuando se sirvió la cena, el yate se había asentado frente a la costa con el tipo de tranquilidad que solo las personas ricas llaman paz. El salón comedor brillaba con una suave luz ámbar. Las copas de cristal atrapaban pequeñas chispas de las velas. La mesa había sido vestida con lino blanco, platos base de plata y hortensias azules metidas en arreglos bajos, para que nadie tuviera que inclinarse alrededor de las flores para ver quién importaba. Mi asiento estaba en el extremo más alejado, no cerca de Deline, no cerca del centro, cerca de la puerta de servicio temporal por donde los miembros de la tripulación entraban y salían con bandejas. Kestrel se sentó al lado de mi esposa. Corbin notó que estaba mirando y sonrió como si estuviéramos discutiendo la disposición de los asientos en un picnic de la iglesia. Tiene más sentido para el flujo del grupo, dijo.
Nadie preguntó qué significaba eso. Nadie tuvo que hacerlo. A veces tu familia no te echa a gritos. Simplemente siguen alejando tu silla hasta que dejas de sentarte. Me senté de todos modos. Esa era la parte que nunca entendieron de mí. Sabía cómo sentarme a través de la incomodidad sin darles la satisfacción de cambiar mi rostro. Odessa levantó su copa y habló sobre la tradición. Vaughan agregó algo sobre las personas que se presentan por la familia. Corbin asintió como un hombre recibiendo aplausos por una casa que otra persona construyó. Deline no me miró. Durante el plato de ensalada, vi a un joven marinero de cubierta dudar cerca de mi lado de la mesa. Sabía que la disposición estaba mal. Las personas que trabajan en empleos de servicio lo notan todo. Saben cuando una habitación está fingiendo. Dejó mi plato con cuidado y dio el más mínimo asentimiento. Ese asentimiento se sintió más honesto que toda la familia. Después de la cena, subí a la cubierta para tomar aire. El cielo había tomado el color de la pizarra y el agua se movía en pliegues oscuros debajo de la barandilla. Noemi me encontró allí unos 10 minutos después. Era mi prima menor, aunque llamarla menor siempre le había divertido. Era lo suficientemente mayor como para haber dejado de preocuparse por la actuación familiar y lo suficientemente aguda como para ver a través de ella desde el otro lado de una habitación. «Sabes que lo están haciendo a propósito», dijo. Mantuve mis ojos en el agua. ¿Haciendo qué? Teron. Eso fue todo lo que dijo, solo mi nombre. A veces la persona correcta no necesita un discurso. Exhalé lentamente. Sé que le desagrado a Corbin. No, dijo. Corbin disminuye a cualquiera que lo haga sentir pequeño. Me volví hacia ella. Luego se apoyó contra la barandilla, con los brazos cruzados. Hace un año, después de ese almuerzo de la fundación, me dijo que era más fácil tratar conmigo cuando dejé de actuar como si mis opiniones importaran. Sentí que algo dentro de mí cambiaba. No exactamente ira, sino reconocimiento. Noemi dio una pequeña sonrisa seca. Le gustan las personas útiles. Calladas es aún mejor. Nos quedamos allí escuchando el zumbido del motor. Fue entonces cuando comencé a preguntarme si mi silencio había protegido la paz o protegido a personas como Corbin. Sus palabras arrastraron un recuerdo que había archivado porque era más fácil que admitir lo que significaba. 2 años antes, la Fundación Kual casi pierde una importante gala benéfica en Boston. Los patrocinadores se retiraron. Los proveedores querían depósitos y Vaughan era demasiado orgulloso para pedir ayuda. Deline vino a mi tarde en la noche a mi oficina en casa en Connecticut, con voz suave, cuidadosa. Significaría mucho para mamá, dijo. Así que cubrí la mayor parte a través de un fondo asesorado por donantes. En silencio, sin placa, sin anuncios. En la gala, Vaughan se paró en el escenario con un smoking y agradeció a Corbin por salvar la noche con liderazgo y visión. Corbin sonrió, aceptó los aplausos y se llevó la mano al pecho. Debajo de la mesa, Deline apretó mis dedos y susurró, «Ya sabes cómo es mi familia. No hagas esto incómodo». Yo había asentido. En ese entonces pensé que eso era el matrimonio. Dar gracia, proteger a tu cónyuge de la vergüenza. Ahora, de pie en ese yate, entendí el precio. Cada vez que le hacía las cosas más fáciles a Deline, les hacía más fácil borrarme. Cerca de la medianoche, después de que la familia se había dividido en pequeños grupos y la tripulación había atenuado las luces del pasillo principal, hubo un suave golpe en la puerta de mi cabina. La abrí. Noemi estaba allí sosteniendo su teléfono. «Necesito que escuches algo», dijo. Entró y cerró la puerta detrás de ella. Su rostro había perdido su dureza habitual. Estaba enviando una nota de voz a un amigo antes. No me di cuenta de que Corbin y Kestrel estaban hablando detrás de mí cerca del salón. Pulsó reproducir. Al principio, hubo estática, luego risas apagadas. La voz de Corbin se escuchó con bastante claridad. «Es útil, ¿no, familia?» Kestrel respondió divertido, «Entonces, ¿por qué mantenerlo cerca?» Corbin se rió de nuevo. «Porque las personas como Teron confunden ser necesitadas con ser amadas.
La grabación terminó. La cabina pareció más pequeña después de eso. Noemi bajó el teléfono. Lo siento. No pude responder de inmediato. No porque las palabras me sorprendieran. Tal vez una parte de mí ya las sabía. Lo que dolió fue escucharlas dichas tan casualmente, como si toda mi vida dentro de esa familia fuera una broma privada. Después de que Noemi se fue, me senté en el borde de la cama y saqué la etiqueta de embarque de cuero doblada de mi bolsillo. Le di la vuelta en mi mano. Mi nombre todavía estaba allí, presionado en el cuero marrón. Theron Ball. Durante años, creí que la paciencia me ganaría un lugar. Pero la paciencia solo les había enseñado que me quedaría callado mientras ellos tomaban uno. Abrí mi computadora portátil y saqué la carpeta de propiedad del yate por primera vez en mucho tiempo. Registros de compra, documentos del fideicomiso, aprobaciones de mantenimiento, documentos de seguro, mis firmas en todas partes. No por venganza, por claridad. A la mañana siguiente, dejé de intentar salvar el ambiente. Y fue entonces cuando la familia finalmente comenzó a ponerse nerviosa. Para el desayuno, el yate había cambiado. No los muebles, no el latón pulido, no la forma en que la tripulación se movía silenciosamente con café y platos calientes. La gente había cambiado. Ya no me ignoraban. Me estaban midiendo. Eso era casi divertido de una manera triste. Después de años de ser tratado como un mueble en la familia de Deline, finalmente me había vuelto interesante porque dejé de fingir que nada dolía. El asiento a mi lado permaneció vacío. Aunque la mesa estaba abarrotada, nadie dijo por qué. Corbin llenó el silencio con historias ruidosas sobre Nantucket, fines de semana de donantes y el mantenimiento de los estándares familiares. Seguía mirando en mi dirección, esperando que me viera herido. En cambio, abrí mi tableta y revisé 3 facturas de mantenimiento de la cuenta operativa del yate mientras comía huevos que apenas saboreaba. ¿Alguna vez has notado lo incómoda que se pone la gente cuando la persona que subestimaron finalmente deja de necesitar su aprobación? Corbin notó la pantalla. ¿Trabajando en vacaciones, Theron? Levanté la vista. Revisando gastos. Su sonrisa se tensó. Bueno, no dejes que el papeleo arruine la mañana. No, dije. El papeleo generalmente mejora las cosas. Recuerda lo que la gente no. La mesa se quedó en silencio por medio segundo. Deline me encontró cerca del pasillo lateral 20 minutos después. Después del desayuno, se dividieron en conversaciones más pequeñas. Su voz era baja. ¿Realmente vas a hacer que este viaje sea miserable para todos? La miré por un momento porque quería responder como esposo, en voz baja, con cuidado, de la forma en que lo había hecho durante años, pero estaba cansado de hacer que la verdad fuera más cómoda de lo que merecía. Yo no borré mi propio nombre de la lista de pasajeros. Ella se cruzó de brazos. ¿Sabes qué Corbin provoca? ¿Por qué darle lo que quiere? ¿Por qué mantener a tu hermano cómodo es más importante que defender a tu esposo? Su rostro cambió. No ira, miedo. No es tan simple. Por lo general no lo es cuando la gente quiere que continúe lo incorrecto. Miró hacia el salón donde su madre se reía de algo que Vaughan había dicho. No entiendes cómo es con ellos. Entiendo más de lo que crees, dije. Simplemente he sido educado al respecto. Ella no tuvo respuesta. Ese era el patrón con Delpine. Podía manejar la tensión, decorarla, retrasarla, pero no podía permanecer dentro de ella. A media mañana, atracamos brevemente en Nantucket para un almuerzo con algunos conocidos de negocios vinculados al Círculo de Caridad de Odessa. Corbin lo había organizado, por supuesto. Le encantaban las habitaciones donde podía aparentar importancia. El restaurante tenía vistas al puerto. Tejas grises, adornos blancos, camareros con camisas planchadas, muy Nueva Inglaterra, muy caro sin admitirlo. Por una vez, la habitación no pertenecía por completo a los Kual. Un hombre llamado Richard Bell, un inversor que conocía de un proyecto de red de envío, me vio antes de que Corbin pudiera controlar las presentaciones. Theron Ball, dijo, buscando mi mano. Escuché que tu equipo solucionó ese desastre de rutas de Boston a Halifax el invierno pasado.
Salvaste a la mitad de los distribuidores en ese corredor de perder sus contratos. Varias cabezas se volvieron. Estreché su mano. Teníamos buena gente trabajando largas noches. Eso es modesto, dijo Richard. La mayoría de los hombres habrían tomado el titular. La expresión de Corbin se endureció lo suficiente para que yo lo viera. Durante el almuerzo, una mujer de la junta de una fundación miró hacia la marina y preguntó, entonces, Teron, ¿cuánto tiempo llevas siendo dueño del yate? La mesa se congeló. No por completo, solo lo suficiente para que los tenedores redujeran la velocidad y los ojos se desviaran. Corbin intervino antes de que yo pudiera hablar. Es más bien un activo familiar compartido, dijo suavemente. Dejé mi vaso. No, dije. Legalmente, no lo es. El silencio posterior no fue ruidoso, pero tuvo peso. Deline miraba fijamente su plato. La sonrisa de Odessa se mantuvo demasiado tiempo. Kestrel de repente se fascinó con su teléfono. Corbin se recuperó primero. Los hombres como él siempre lo hacen porque la vergüenza los entrena para convertirse en mentirosos más rápidos. A Teron le gusta la precisión, dijo con una ligera risa. Riesgo laboral. No le di nada. En la caminata de regreso al yate, me alcanzó cerca de la plataforma de observación, lejos de los demás. Su voz perdió su encanto de fiesta. ¿Realmente quieres avergonzar a mi familia por la disposición de los asientos y una lista de invitados? Seguí caminando hasta que llegamos a la barandilla. Ustedes se avergonzaron a sí mismos, dije. Solo dejé de encubrirlo. Sus ojos se entrecerraron. Cuidado. Si haces estallar esto, Deline se verá arrastrada al medio. Ahí estaba. La primera amenaza abierta. No contra mí, contra mi instinto de proteger a mi esposa. Esa siempre había sido su apuesta más segura. Creía que yo soportaría cualquier insulto si Deline pudiera sufrir por la verdad. Corbin, dije, la amabilidad no es consentimiento. Se burló. Se supone que eso significa algo. Significa que has confundido mi paciencia con permiso. Por una vez, no tuvo una respuesta inmediata. Esa noche, después de que todos se acomodaron de nuevo a bordo y el yate se movió hacia aguas más oscuras, regresé a la pequeña cabina donde habían colocado mi equipaje. Abrí mi computadora portátil y revisé mi correo electrónico privado. Había un mensaje de Elías Mercer, revisión confidencial inmediata. Se adjuntaban borradores de documentos, notas de reestructuración de propiedad, ajustes propuestos de control operativo, un cronograma de transferencia de porcentajes que yo nunca había aprobado. El nombre de Corbin apareció en los comentarios internos más de una vez. Mi mano descansó junto a la etiqueta de embarque doblada en el escritorio. La exclusión ya no era solo social. Era financiera, legal, planeada. Cerré la computadora portátil lentamente y me senté allí escuchando el agua moverse contra el casco. Esa fue la noche en que me di cuenta de que Corbin no estaba tratando de herir mis sentimientos. Estaba tratando de borrar mi lugar por completo. No dormí mucho después de leer el correo electrónico de Elías. Me quedé en esa suite de invitados inferior con la computadora portátil abierta, el mar presionando suavemente contra el casco, y la etiqueta de embarque doblada junto a mi mano como una pequeña pieza de evidencia que nadie más entendería. Al amanecer, yo estaba en la cubierta superior antes de que la tripulación hubiera terminado de preparar el café. El océano se veía tranquilo. Eso me molestó. Alguna parte de mí quería que el clima coincidiera con el interior de mi pecho, pero el agua seguía moviéndose como si nada importante hubiera pasado. Hay un punto en el que la traición deja de sentirse aguda y comienza a sentirse familiar. Esa es la parte peligrosa. En el desayuno, Odessa ya estaba discutiendo el viaje familiar del próximo verano como si el asunto de la propiedad hubiera sido resuelto solo por su confianza. Deberíamos hacer de esto un fin de semana anual de donantes, dijo. El nombre Kual pertenece al agua. Siempre lo ha hecho. Nadie la corrigió. Ni Deline, ni Vaughan, ni Corbin, quien estaba sentado allí untando mermelada en una tostada como un hombre disfrutando de una tierra que no había comprado. Alrededor del salón, se habían arreglado fotos enmarcadas para la transmisión en vivo del fin de semana.
Cuál sonrientes en las cubiertas, cuál en cenas, cuál saludando desde fiestas en el muelle. Miré de cerca una foto del día de la entrega del yate. Conocía esa foto. Yo había estado de pie junto a Delpine en ella, con las mangas arremangadas, sosteniendo un portapapeles después de pasar 6 horas con el inspector. En esta versión, yo había desaparecido. Recortado tan limpiamente que solo quedaba el borde de mi chaqueta azul marino cerca de su hombro. A veces la gente no te elimina de la habitación primero. Te eliminan de la historia. Más tarde, encontré a Adeline sola cerca del salón lateral, revisando su teléfono con la rígida concentración de alguien que evita una conversación que sabe que se avecina. ¿Sabías sobre el papeleo de propiedad?, pregunté. Sus dedos dejaron de moverse. Esa pausa fue suficiente. Teron, dijo ella. Corbin mencionó algunas actualizaciones, pero dijo que era solo por simplicidad. ¿Simplicidad para quién? Se suponía que era temporal y no pensaste que yo merecía saberlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las lágrimas no respondieron a la pregunta. Solo hicieron que fuera más difícil hacer la siguiente. Pensé que si me oponía, se convertiría en otra pelea, dijo ella. Ya sabes cómo se pone mi familia. Casi me río, no porque fuera gracioso, sino porque esa oración me había seguido durante todo nuestro matrimonio. Ya sabes cómo se pone mi familia. Así fue como la deuda de la empresa fallida de Corbin se convirtió en algo que limpié silenciosamente en Providence. Así fue como la consulta médica privada de Odessa se convirtió en una transferencia bancaria que se suponía que nunca debía mencionar. Así fue como los depósitos de vacaciones, los déficits de la fundación, los gastos de emergencia y los problemas familiares incómodos siguieron encontrando el camino hacia mi escritorio. Cada vez Deline había dicho alguna versión de lo mismo. Así son ellos. Y cada vez yo había confundido la resistencia con el amor. En la cena de esa noche, Corbin cambió de estrategia. No me atacó directamente. Los hombres como él rara vez lo hacen cuando hay una audiencia presente. Usó la preocupación en su lugar. Estoy preocupado por Teron, les dijo a 2 primos cerca de la estación de vinos. Lo suficientemente alto. Se ha enfocado mucho en la propiedad últimamente. No es saludable. Unos minutos después, escuché otra versión cerca de la mesa del comedor. Ha estado amenazando con emprender acciones legales por la propiedad familiar compartida. ¿Compartida? Esa palabra se propagó más rápido que la verdad. Para cuando llegó el postre, la gente me estudiaba de manera diferente. No con respeto, con precaución. Como si yo fuera el problema que había entrado en una habitación que todos los demás querían en paz. Corbin había encontrado la trampa perfecta. Si reaccionaba, me veía inestable. Si me quedaba callado, su versión se instalaba. Kestrel me alcanzó cerca del pasillo después de la cena. Se veía menos engreído que antes. Está tratando de provocarte, dijo en voz baja. Hacerte quedar como el villano. Lo estudié. ¿Por qué decírmelo? Se encogió de hombros, avergonzado. Porque me gusta una cabina gratis. No me gusta ser usado como utilería. Esa fue la primera cosa honesta que escuché de él. Cerca de la medianoche, Kestrel llamó a la puerta de mi cabina y me entregó su teléfono. Corbin reenvió esto al hilo equivocado, dijo. Lo copié antes de que lo borrara. Era una nota de voz. Pulsé reproducir. La voz de Corbin llenó la pequeña habitación. Una vez que Deline firme las actualizaciones de transferencia, Teron no tendrá ninguna influencia. O se irá en silencio o se verá patético peleando. La grabación terminó. La reproduje de nuevo. Luego la guardé en mi propio teléfono y le envié una copia por correo electrónico a Elías. No grité. No di un portazo. No fui a buscar a Corbin. Eso lo habría ayudado. En cambio, abrí la carpeta legal que Elías me había enviado la noche anterior y comencé a leer cada línea con cuidado. Los cambios de control propuestos, los borradores de autorizaciones, los bloques de firma en espera. No como un esposo tratando de evitar la incomodidad, sino como un hombre que finalmente entendía lo que requería la supervivencia. Al amanecer,
ya no me preguntaba si me amaban. Estaba decidiendo cuánto daño estaba dispuesto a sobrevivir antes de responder. Para cuando el yate llegó a Martha's Vineyard, la niebla se había vuelto lo suficientemente espesa como para hacer que el puerto pareciera inacabado. Todos se preparaban para el almuerzo de donantes de Odessa, el tipo de comida elegante frente al mar donde la gente dice comunidad mientras compara apellidos debajo de la mesa. Corbin había organizado el transporte desde la marina hasta el restaurante. 3 vehículos todoterreno negros esperaban cerca del muelle. Mi nombre no estaba en ninguna de las listas de los autos. Vi que Deline se dio cuenta. Miró el papel, luego a Corbin, luego hacia otro lado. No me sorprendió. Saqué mi teléfono y pedí mi propio auto. La humillación pierde su control cuando dejas de pedirles a las personas que te humillan que te hagan espacio. En el restaurante, Corbin volvió a su modo de actuación. Me presentó a 2 donantes como el esposo de Deline. Él maneja principalmente asuntos de inversión interna. Asuntos de inversión interna. Había pasado 30 años construyendo rutas de carga, sistemas de almacenes, asociaciones portuarias, estructuras de seguros y planes de recuperación de crisis. Pero en la boca de Corbin, me convertí en un hombre en el fondo, moviendo números mientras las personas reales construían legados. Un donante se volvió hacia mí y me preguntó, entonces, ¿trabajas con la oficina de la familia Kual? Corbin sonrió y dejó que la pregunta quedara en el aire. Respondí con calma. No, soy dueño de mi propia empresa. La mujer pareció avergonzada. Oh, lo siento. Lo malinterpreté. Es un error fácil, dijo Corbin. No, no lo era. Era una trampa. Luego vino el postre. Un camarero trajo un pequeño pastel blanco con una placa de azúcar en la parte superior. Letras doradas, muy de buen gusto, muy Kual. Al legado Kual en el mar, la mesa aplaudió. El camarero lo dejó frente a Corbin. Por un segundo, incluso Corbin pareció sorprendido. Luego lo aceptó. Por supuesto que lo hizo. Los hombres como Corbin rara vez rechazan el crédito solo porque pertenece a otra persona. Delpine también aplaudió, suavemente, automáticamente. Luego me vio mirando sus manos. Se detuvo. Ese pequeño movimiento cortó más profundo que el pastel, la placa o la pequeña sonrisa de Corbin. Porque me dijo que había sido entrenada también para aplaudir la historia de la familia que se olvidó de verificar si era cierta. ¿Qué duele más, el insulto en sí o ver a la persona que amas guardar silencio mientras ocurre? De vuelta a bordo. Más tarde esa tarde, fui a la pequeña suite de invitados y abrí mi maleta. Durante unos minutos, empaqué camisas y mi neceser con movimientos lentos y cuidadosos. Había un ferry que salía esa noche. Revisé el horario 2 veces. Podía bajarme, reservar una habitación, llamar a Elías desde la costa, dejar que tuvieran su escenario flotante y dejar que los abogados se encargaran del resto. Mi teléfono sonó antes de cerrar la cremallera de la bolsa. Noemi. Respondí, pero no hablé de inmediato. Ella escuchó lo suficiente en el silencio. ¿Estás pensando en irte? Estoy pensando en no darles otra escena. No, dijo suavemente. Estás pensando en hacerles la vida más fácil de nuevo. Me senté en el borde de la cama, ella continuó. Teron, has pasado años protegiendo a personas que nunca protegieron tu paz. Miré la etiqueta de embarque doblada que estaba en la cómoda. Luego Noemi preguntó, si una versión más joven de ti estuviera viendo esto, ¿le dirías que se quedara callado? Esa pregunta encontró un lugar en mí al que ningún argumento podía llegar. Después de la llamada, deshice la maleta. No todo, solo lo suficiente para decirme a mí mismo que todavía estaba presente. Luego llamé a Elías. Respondió desde su oficina de Boston. Los papeles crujieron cerca del auricular. Esperaba que llamaras, dijo. ¿Viste los borradores de reestructuración? Sí. Y hay más. Corbin contactó a un consultor la semana pasada sobre desafiar el control operativo a través del lenguaje de activos matrimoniales. ¿Puede hacer eso? No limpiamente, no con éxito si respondemos adecuadamente.
Pero puede crear confusión y la confusión a veces es suficiente para dañar la reputación. Fue entonces cuando entendí que Corbin no era simplemente mezquino. Era calculador. Así que comencé a documentar todo. Correos electrónicos, marcas de tiempo, grabaciones de voz, capturas de pantalla, el pastel del almuerzo de donantes, la reasignación de cabinas, la lista de autos, incluso la lista original de pasajeros. No para ser dramático, sino para ser preciso. Esa noche, las nubes se acumularon en el mar, y la familia pasó a la hora del cóctel como si nada se estuviera agrietando debajo de ellos. Yo estaba cerca del bar de la cubierta inferior cuando Corbin se puso a mi lado. «Realmente deberías haberte ido ayer», dijo en voz baja. «Te estás haciendo ver patético». Me volví hacia él. Se inclinó más cerca. «Esta nunca fue tu familia. Solo era sutil. Hay líneas que sientes en tu pecho antes de que tu mente encuentre palabras». Respiré hondo. «No, Corbin», dije. «Fui conveniente. Hay una diferencia». Se rió por lo bajo y le dio un ligero empujón a mi hombro al pasar. No fuerte, solo lo suficiente para recordarme que creía que podía hacerlo. Un primo lo vio. También lo vio Kestrel. Al igual que un miembro de la tripulación que pulía vasos cerca. Nadie se movió. Eso estaba bien. Para entonces, los testigos importaban más que los defensores. Más tarde, la lluvia comenzó a golpear contra las ventanas de la cubierta. La mayoría de los invitados entraron. Me quedé afuera bajo la sección de popa cubierta, con el teléfono en la mano, las luces del puerto borrosas por el agua. Le envié a Elías un mensaje. «Prepara todo». Dentro del salón, Corbin anunció la transmisión en vivo de la cena de legado de mañana por la noche. Odessa aplaudió como una anfitriona dando la bienvenida a la realeza. Deline se sentó muy quieta. Observé desde la puerta. Esta vez, su actuación no me hirió. Me dio un momento exacto. La verdad ya no necesitaba mi ira. Solo necesitaba el momento adecuado. El día siguiente no llegó con drama. Llegó con personal llevando arreglos florales por el salón, técnicos probando las luces ascendentes y Odessa preguntando si el escudo de la familia se veía mejor contra servilletas azul marino o marfil. Así era como las personas como los cual manejaban la podredumbre. Colocaban velas a su alrededor. A media mañana, el salón principal había sido transformado para la cena de legado. Menús personalizados, plata pulida, una pared de fotos cerca del bar con el título, «La familia que construyó esta tradición». Me detuve frente a ella. Había fotos de Corbin con camisas de lino, Odessa sonriendo en la cubierta de popa, Deline riendo al atardecer, Vaughan sosteniendo una copa de champán, Kestrel de alguna manera había llegado a las fotos más nuevas. Yo estaba ausente de todos los marcos nuevamente. Solo que esta vez no sentí que el viejo dolor se elevara y pidiera ser notado. Sentí algo más limpio. Curiosidad. Cuando la gente te borra una y otra vez, eventualmente dejas de preguntar qué pasa contigo. Empiezas a preguntar qué verdad están tan desesperados por ocultar. Cerca de la entrada del comedor, Corbin ensayaba con Odessa y Deline. «Mantengan el enfoque en la herencia», dijo. «Estabilidad, continuidad, a los donantes les gusta una familia que se ve unida». Odessa asintió. «Y cero conversaciones secundarias sobre la propiedad». Delpine me vio entonces, su rostro se tensó. Corbin se volvió, me dio una sonrisa educada y dijo: «Teron, solo estamos organizando el flujo de esta noche». «Por supuesto», dije. «Siempre has sido bueno con el flujo». Kestrel, parado lo suficientemente cerca como para escuchar, se inclinó hacia mí después de que se alejaron. «Construyeron un castillo con tu silencio», murmuró. Lo miré. Parecía casi avergonzado. «Solo digo». Pasé las primeras horas de la tarde en la oficina del propietario, una pequeña habitación con paneles que la mayoría de los invitados nunca notaban. Elías había enviado una carpeta segura desde Boston. Revisé cada archivo con cuidado. Contrato de compra, confirmaciones de transferencias bancarias, aprobaciones de mantenimiento anual, autorizaciones de seguro, cláusulas de control operativo, notas de voz,
encabezados de correo electrónico. A ningún documento le importaba el apellido de Corbin. Aún así, mi mano flotó sobre la carpeta durante un buen rato. Si hablaba esta noche, Deline también quedaría expuesta. Su silencio, su conocimiento, su elección de dejar que Corbin moviera el papeleo a mi alrededor mientras me pedía que no hiciera las cosas difíciles. Si no decía nada, seguirían haciendo esto, no solo a mí, sino a cualquiera lo suficientemente callado como para volverse útil. Esa era la parte que ya no podía ignorar. ¿Alguna vez te has quedado callado solo para mantener la paz, solo para darte cuenta de que la paz te estaba costando tu dignidad? Hubo un suave golpe en la puerta. Era un joven tripulante llamado Eli, de unos 20 años, nervioso, sosteniendo una pila de tarjetas de asientos revisadas. Lo siento, señor Val, dijo. El capitán me pidió que trajera esto aquí. Las dejó en el escritorio, luego dudó. ¿Estás bien?, pregunté. Dio una pequeña sonrisa avergonzada. Sí, señor. Solo que el señor Kual me regañó porque uno de los cubos de champán estaba en la mesa auxiliar equivocada. Esperé. Eli miró hacia el pasillo. Los tipos como él siempre saben quién no se defenderá. Esa frase se instaló en la habitación. Me vi a mí mismo a los 25 años tratando de ser complaciente en habitaciones donde los hombres con mejores trajes confundían los modales con debilidad. Había pasado la mitad de mi vida demostrando mi valía sin hacer que la gente se sintiera incómoda. Tal vez ese fue el error. Eli, dije, documenta lo que pasó si afecta tu trabajo. En silencio, claramente. Fechas, horas, nombres. La gente confía en que los hombres decentes olvidan los detalles. Asintió como si le hubiera entregado algo más pesado que un consejo. Unas horas antes de la cena, Corbin hizo su movimiento. El rumor me llegó a través de Noemi primero. Entró a la oficina del propietario sin llamar, con el teléfono en la mano. Dicen que manipulaste los registros de propiedad durante una reestructuración matrimonial. La miré fijamente. Ella agregó, Corbin te está llamando inestable, vengativo. Les está diciendo a los donantes que estás tratando de castigar a Deline. Por supuesto que lo hacía. La mejor defensa de un mentiroso es acusar a la verdad de ser cruel. Deline entró poco después de Noemi. Sus ojos estaban rojos, pero su voz aún intentaba aparentar calma. Por favor, no conviertas esta noche en una guerra. Cerré la carpeta frente a mí. Se convirtió en una guerra en el momento en que la verdad necesitó permiso para existir. Ella se estremeció. Tenía miedo, susurró. No sabes lo que es crecer en esta familia. No, dije, pero sé lo que es casarse con ella. Y que se espere que desaparezcas educadamente. Se tapó la boca, y por primera vez, vi que la culpa finalmente había llegado a un lugar que las excusas no podían proteger. Justo antes de las 7, me uní a Elías en una videollamada encriptada. Las luces de su oficina todavía estaban encendidas detrás de él. Todo está organizado, dijo. Si te desafían públicamente, podemos responder de inmediato. Pero Teron, una vez que esto salga, no puedes echarte atrás. Lo sé. ¿Estás absolutamente seguro? Miré la vieja etiqueta de embarque de cuero junto a la computadora portátil. Luego la deslicé en el bolsillo de mi chaqueta. No, dije. Estoy seguro de que debería haber dejado de protegerlos hace años. Arriba, comenzó a sonar música suave. Los invitados se reunieron bajo luces doradas. Las cámaras comenzaron a transmitir en vivo. Corbin estaba en el centro del salón con champán en la mano y la confianza de un hombre que creía que la presentación podía vencer a las pruebas. Entré por las puertas traseras. Por una vez, la habitación no se sintió como su escenario. Se sintió como una sala de tribunal. Corbin pensó que las cámaras protegerían su versión de la historia. Olvidó que también podían presenciar la mía. Las cámaras comenzaron a transmitir poco después de las 8. Una suave música de piano llenó el salón. El océano se veía negro a través de los altos ventanales y las luces del yate se reflejaban en el cristal como una segunda habitación flotando fuera de nosotros.
Corbin estaba junto a Odessa, sonriendo a la transmisión en vivo como si la verdad fuera solo un invitado más al que podía ver cerca del fondo. El legado familiar, comenzó, no se construye de la noche a la mañana. Proviene del sacrificio compartido, los valores compartidos y las personas que entienden lo que significa preservar algo significativo. Varios invitados asintieron. Luego me miró casi directamente. Algunas personas firman cheques, otras construyen significado. Ahí estaba de nuevo. Yo como la billetera, ellos como el alma. Detrás de él, comenzó la presentación de diapositivas. Fiestas en el muelle, cenas al atardecer, Odessa saludando desde la cubierta de popa, Corbin sosteniendo champán, Deline sonriendo junto a personas que habían pasado años pidiéndome que me quedara callado. No estaba en una sola imagen. ¿Qué duele más que ser excluido? Ver a alguien reescribir la historia mientras aún estás vivo. Di un paso adelante. Antes de que hablara, Corbin levantó una carpeta del podio. Dado que han estado circulando ciertas acusaciones, dijo, creo que la transparencia es importante. La abrió y sostuvo páginas impresas. Los jadeos se movieron por la habitación tan rápido como el viento a través de las cortinas. Estos documentos sugieren la intención de usar el lenguaje de activos matrimoniales para tomar el control de lo que siempre ha funcionado como una propiedad familiar. El rostro de Deline palideció. Corbin presionó más. Nunca estuviste protegiendo a esta familia, Teron. Estabas tratando de controlarla. Por un momento, la habitación cambió. Podía sentirlo. La duda tiene una temperatura. Las personas que acababan de verme ser borrado ahora se preguntaban si yo era el peligroso. Esa era su última carta, y era buena. Así que no discutí con él. Miré hacia la gerente de la tripulación cerca de la consola de medios. Por favor, abra el archivo de propiedad verificado que el señor Mercer envió al sistema. La sonrisa de Corbin se desvaneció. Me volví hacia la habitación. No voy a responder acusaciones esta noche. Voy a corregir los hechos. La pantalla detrás del cambió. Transferencia de compra, mi nombre. Financiamiento de mantenimiento, mis cuentas. Aprobaciones de seguro, mi firma. Autoridad operativa, mi autorización. Luego vinieron los metadatos del correo electrónico que mostraban que la versión de Corbin había sido alterada. Por último, se reprodujo la grabación. Una vez que Delpine firme las actualizaciones de transferencia, Teron no tendrá ninguna influencia. O se irá en silencio o se verá patético peleando. Nadie se movió. Incluso la pista de piano se había detenido. Un donante cerca de Odessa habló primero. En el yate de quien hemos estado recaudando fondos. Otro invitado se alejó de la mesa. Los comentarios de la transmisión en vivo comenzaron a parpadear en el monitor lateral. Él robó la narrativa. ¿Lo usaron? Esta familia construyó una imagen sobre el silencio de un hombre. Deline se puso de pie de repente, su voz temblaba. Yo sabía partes de esto, dijo. Me dije a mí misma que mantenerme neutral mantendría la paz. Me miró. Estaba equivocada. No la rescaté de ese silencio. Esta vez no. El rostro de Corbin se tensó por el pánico. Estás destruyendo a esta familia, dijo. Lo miré, no con ira, sino con la extraña calma que surge cuando alguien finalmente se ha quedado sin poder sobre ti. No, Corbin, la familia ya estaba rota. Solo dejé de cargarla solo. El capitán entró por el pasillo. Señor Val, dijo, con voz firme. La autorización de mando operativo espera su decisión. Esa frase hizo lo que los gritos nunca pudieron. Hizo oficial la verdad. Miré alrededor de la habitación. Odessa congelada. Kestrel mirando al suelo. Deline llorando en silencio. Corbin respirando con dificultad, todavía buscando una manera de hacer que la habitación volviera a estar de su lado. No había ninguna. Este viaje ha terminado, dije. El capitán asintió. Sí, señor. Mientras el yate comenzaba a girar hacia la costa, metí la mano en mi chaqueta y saqué la etiqueta de embarque de cuero doblada.
La coloqué sobre la mesa frente a Corbin. Dije en voz baja, fue el momento en que dejé de fingir que no me habían eliminado mucho antes de hoy. Nadie respondió. Afuera, el agua se extendía oscura e interminable. Adentro, el legado cual se derrumbó sin un sonido. Y por primera vez desde que pisé ese muelle, no me sentí invisible. Me sentí libre. El yate llegó a la costa antes del amanecer. No hubo música cuando atracamos, ni champán, ni una gran salida, solo miembros de la tripulación moviéndose cuidadosamente a través de la niebla del puerto, atando cuerdas, bajando equipaje, hablando en voz baja de la forma en que lo hace la gente después de que una tormenta ha pasado por una casa. Pisé el muelle con una bolsa de viaje. La vieja etiqueta de embarque de cuero estaba en el bolsillo de mi abrigo. No la tiré a la basura. Tampoco la enmarqué. Algunas cosas no necesitan ceremonias. Solo necesitan dejar de ser tus dueñas. Corbin se fue primero, con la cabeza gacha, el teléfono presionado en la oreja. Odessa lo siguió sin mirarme. Kestrel se detuvo cerca de la pasarela. No sabía hasta dónde lo llevaría, dijo. Lo miré. La mayoría de las personas saben más de lo que admiten. Él lo aceptó porque era cierto. Para el mediodía, la transmisión en vivo se había movido a través de las juntas de organizaciones benéficas, los círculos de los clubes náuticos y los contactos comerciales más rápido de lo que podría hacerlo cualquier declaración formal. El acuerdo de consultoría de Corbin quedó en suspenso. 2 donantes congelaron sus compromisos con la Fundación de Odessa. Elías me dijo que el papeleo alterado se manejaría adecuadamente, en silencio y con consecuencias. Ignoré las solicitudes de entrevistas. Un reportero local dejó 3 mensajes. Un podcast de negocios envió 2 correos electrónicos. Le dije a Kestrel cuando me preguntó si planeaba hablar públicamente, no dije la verdad para hacerme famoso por sobrevivirla. Unos días después, Deline vino a mi casa en Providence. No trajo flores. Estuve agradecido por eso. Las flores se habrían sentido como decoración sobre una viga rota. Nos sentamos uno frente al otro en la mesa de la cocina, con 2 tazas de café entre nosotros. Ninguno de los 2 las tocó. Seguía pensando, dijo ella, que si me mantenía neutral el tiempo suficiente, nadie se iría. Miré a la mujer que todavía amaba y vi, tal vez por primera vez claramente, cómo el miedo la había convertido en alguien que podía ver el daño ocurrir y llamarlo paz. La neutralidad solo protege a la persona que causa el daño, dije. Ella lloró en silencio. No el tipo de lágrimas que piden ser rescatadas. El tipo de lágrimas que surgen cuando una persona finalmente ve la factura de toda la comodidad que eligió. Lo siento, susurró. Te creo, dije. Ella levantó la vista. Pero todavía no sé qué hacer con eso, dije. Esa era la verdad. La amaba. Eso no borraba lo que ella permitió. El amor sin protección se convierte en soledad, y yo había estado solo dentro de mi matrimonio durante mucho tiempo. ¿Podrías quedarte con alguien que te vio sufrir en silencio durante años? Todavía no sé la respuesta para todos. Solo sabía que la mía no podía apresurarse. En las semanas que siguieron, algunos cual se acercaron. No Odessa, no Corbin, pero un primo envió un mensaje que decía, todos vimos partes de ello. Solo pensamos que guardar silencio era más fácil. Lo leí 2 veces antes de responder. ¿Más fácil para quién? Nunca respondió. Eso estaba bien. No todas las relaciones necesitan un final dramático. Algunas simplemente dejan de fingir que eran más fuertes de lo que eran. Elías manejó el lado legal. El control operativo estaba asegurado. Cualquier intento de reestructuración estaba muerto. Corbin fue removido de 2 comités de la fundación a la espera de una revisión. La familia lo llamó una pausa. Yo lo llamé como era. Responsabilidad con buena papelería. Una tarde, Eli, el joven tripulante, me llamó para darme las gracias. Dijo que el capitán lo había ascendido a líder asistente de operaciones por el resto de la temporada. Notas cosas que a nadie más le importaban lo suficiente como para notar, dijo. Eso se quedó conmigo. El dolor puede endurecer a una persona.
También puede hacerla atenta. Elegí lo segundo. Así que me ofrecí a ser su mentor. Nada grandioso. Un almuerzo al mes. Operaciones marinas, contratos, gestión de proveedores, el tipo de cosas que nadie les enseña a los jóvenes a menos que alguien decida que vale la pena invertir en ellos. Un mes después, organicé una pequeña cena cerca de la marina. Sin transmisiones en vivo, sin escudos en las servilletas, sin discursos sobre el legado, solo Noemi, Eli, Elías, Kestrel y 2 amigos que me conocían antes de que el yate tuviera nombre. Comimos pescado a la parrilla, pasamos pan por la mesa y nos reímos de cosas que eran realmente divertidas. Cerca de la entrada, colgaba una vieja campana de muelle de una viga desgastada. La había instalado durante la primera remodelación del yate, en la época en que creía que construir algo hermoso podría ganarme un lugar entre personas que solo valoraban lo que podían reclamar. Nadie había recordado eso. Yo sí. El no ser visto no había hecho que mi trabajo no fuera real. Antes de irme, saqué la vieja etiqueta de embarque de cuero de mi bolsillo y la até a una nueva bolsa de viaje que había comprado esa semana. Mismo nombre, mismo hombre, diferente vida. Theron Ball. Solía pensar que pertenecer significaba ser aceptado por las personas por las que te sacrificas. Ahora creo que significa ser visto completamente por personas que nunca te pedirían que desaparecieras en primer lugar. ¿Alguna vez te has quedado en silencio solo para mantener la paz dentro de una familia que nunca protegió la tuya? Si has vivido algo así, espero que sepas esto. No eres difícil porque finalmente dijiste la verdad. No eres egoísta porque dejaste de cargar con personas que se negaron a cargarte a ti. Y no eres invisible solo porque alguien se benefició de fingir que lo eras. No perdí mi lugar en ese yate. Perdí la necesidad de rogar por uno.